Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS. Hoy nos acompaña Ilia Ivaninsky, directora del Centro de Educación Empresarial y Analítica de la Universidad Central y una de las principales arquitectas de la agenda financiera de los BRICS. En 2024, Ilia contribuyó a la preparación del informe titulado Mejorando el Sistema Monetario y Financiero Internacional, desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa y el Banco de Rusia. Este documento sirvió de base para muchas de las iniciativas anunciadas en la cumbre de los BRICS en Kazán. Hoy hablamos sobre cómo han evolucionado estas ideas, qué se ha implementado y qué nos espera, así como el papel del nuevo Banco de Desarrollo en la arquitectura financiera emergente. Ilia, bienvenida a Think BRICS. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Bueno, comencemos con el desarrollo más reciente. En mayo de 2026, hace apenas unas semanas, presentaste un nuevo informe en la reunión anual del NDB, quiero decir, en la reunión de la Junta de Gobernadores del NDB en Moscú. ¿Podrías resumir brevemente el enfoque principal de este informe? ¿Cuál fue la idea central que buscabas transmitir a los participantes? En pocas palabras, ¿verdad? Como resumir un informe de 50 páginas en 2 segundos, ¿no? 5 minutos. 5 minutos máximo, ¿verdad? Así es como lo haces, ¿no? Así que, antes que nada, de nuevo, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la pregunta. El enfoque principal del informe de este año fue el financiamiento de infraestructura para tecnologías Deep Tech, ¿verdad? Históricamente, el nuevo Banco de Desarrollo, como todos los demás bancos multilaterales de desarrollo, se ha enfocado en proyectos de infraestructura, ¿verdad? Sin embargo, en la economía actual, el papel de la alta tecnología y en particular de las tecnologías Deep Tech, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, etcétera, está creciendo cada vez más rápido, ¿verdad? Y si observamos el camino histórico del desarrollo de las economías en general, podemos ver que aquellas economías que hicieron la transición de economías en desarrollo a economías desarrolladas, todas lo lograron gracias al crecimiento tecnológico, no solo por el simple crecimiento económico, ¿verdad? Por lo tanto, hicimos de la inversión en nuevas tecnologías el enfoque principal de ese informe. Y ahí, básicamente, investigamos y analizamos la situación actual en los 15 países que son accionistas de los nuevos bancos de desarrollo. Entonces, esos son los países BRICS y algunos otros que se unieron al nuevo Banco de Desarrollo. Y analizamos cuál es el estado actual de ciertas tecnologías que constituyen el conjunto de tecnologías Deep Tech. En total son 10 tecnologías. Así que analizamos los 15 estados miembros y evaluamos las principales brechas y el enfoque principal de cada país. Y también estimamos cuál es el potencial de expansión de la inversión en tecnologías Deep Tech, que representa más de 400,000 millones de dólares por año cuando analizamos al grupo en su conjunto. Así que ese es un potencial de expansión de mercado significativo para la inversión, ¿verdad? Y esas inversiones son tanto en la etapa de I+D como en la etapa de capital de riesgo, ¿cierto? Y el efecto acumulativo que se puede alcanzar si los países aprovechan este potencial de inversión ampliada es de más de 2.7 billones de dólares por año, ¿verdad? Así que es alrededor del 8% del PIB total del grupo. Es una cifra significativa si lo piensas, ¿verdad? Y lo clave aquí es que para lograr este nivel de impacto es importante que todos los países trabajen juntos. Hicimos 2 escenarios en nuestras estimaciones. Uno era que cada quien va por su cuenta, ¿verdad? Y el otro era que todos colaboran, ¿cierto? Y la magnitud de la diferencia es más de 4 veces el impacto. Correcto. Y para lograr eso, proponemos varias iniciativas que se pueden implementar para facilitar la inversión en tecnologías Deep Tech, tanto a nivel nacional como internacional. Y a nivel internacional, cosas como herramientas de colaboración, como el Schengen científico, para que los investigadores puedan viajar entre países, ¿cierto? También sugerimos un fondo de fondos que ayudará a invertir y dirigir ciertas inversiones en Deep Tech, etcétera, etcétera. Así que este fue el enfoque principal del informe. ¿Y qué hay de la iniciativa regulatoria? No sé. Porque cada país funciona como dijiste, cada uno por su cuenta, no sé, y no hay un organismo regulador común entre esos países. ¿Cómo implementar todas esas ideas sin
La regulación es un tema muy importante, especialmente cuando hablamos de grandes grupos de países como los miembros de BRICS o del NDB. Sin embargo, yo diría que aunque la sincronización y armonización de la regulación es importante y un diálogo constante con los organismos reguladores es fundamental para lograr el resultado, no propusimos ninguna iniciativa específicamente enfocada en la regulación de esas tecnologías Deep Tech. Porque creo que es muy importante, de hecho, cuando hablamos de BRICS como una comunidad de países y dentro del contexto de este informe o de nuestro trabajo previo que hicimos hace 2 años o hace 1 año, ¿verdad? Es muy importante que el principio fundamental de las iniciativas que sugerimos sea que cada país conserve su propio derecho a regularse a sí mismo, ¿verdad? Pero la coordinación debe serlo. La misma. Y la coordinación debe ser muy regular, digamos, e intensa, ¿verdad? Para lograr los resultados. Gracias. Retrocedamos un poco y hablemos sobre 2024. En 2024, en un informe preparado para la cumbre de Kazán, tú y tus colegas señalaron 4 áreas prioritarias para la reforma: pagos transfronterizos, plataformas de inversión, activos de reserva y estabilidad financiera. Ha pasado 1 año y medio. En tu opinión, ¿cuál de estas iniciativas ha avanzado más? Y por el contrario, ¿dónde han surgido desafíos inesperados? Creo que para responder a esta pregunta, tienes que hablar con los gobernadores de los bancos centrales y con los ministros de finanzas dentro del bloque, ¿verdad? Porque no toda la información es obviamente pública y no todo el conocimiento se comparte abiertamente. Así que puedes preguntarles a nuestros colegas del Ministerio y del Banco Central. Sin embargo, yo diría que vemos avances en múltiples direcciones, ¿verdad? Y quiero señalar algunas cosas que creo que se han implementado con éxito, ¿verdad? Por ejemplo, muchos países implementan monedas digitales de Banco Central todavía por su cuenta, ¿verdad? Pero se están implementando y esos proyectos son a largo plazo. Y aquí puedo señalar, por supuesto, a China el yuan digital, que es el más avanzado. El rublo digital, por supuesto, se está implementando y se lanzará públicamente este año. Y el dirham digital también se está desarrollando. Y muchos otros países van en esa dirección. Muy bien, ese es el número 1. Número 2, por supuesto, se está haciendo mucho trabajo en la compensación y en la infraestructura de mercado que se está desarrollando en este momento. Veremos resultados, esperemos, más adelante, pero lamentablemente debemos ser pacientes aquí, ¿verdad? Porque si quieres ver grandes resultados, ¿verdad? Los grandes resultados toman tiempo porque requieren mucha coordinación. Creo que si preguntas dónde vemos obstáculos, ¿verdad? En este proceso, creo que la clave para acelerar la implementación de este tipo de iniciativas es aumentar la intensidad de la comunicación bilateral y los proyectos piloto, ¿verdad? Porque mientras intentemos implementar cualquier iniciativa en todo el grupo de 10 países, esto obviamente va a ser un reto, ¿verdad? Es muy difícil coordinar entre 2 países. Imagínate cuando intentas coordinar entre 10 países y todos los países. Tenemos que tener en cuenta que tienen niveles de avance tecnológico muy, muy diferentes, ¿verdad? Si comparas China y Etiopía, por ejemplo, son muy diferentes, ¿verdad? O Sudáfrica. Sudáfrica y Brasil, ¿verdad? Ahí se puede debatir qué país está más avanzado, porque obviamente hay diferentes tecnologías, diferentes iniciativas y el nivel de avance es diferente en cada país. Pero en general, los países son muy diferentes, ¿verdad? Y sí, cada vez que intentas implementar una iniciativa en todos ellos, ¿verdad? Eso es un reto. Y obviamente la relación bilateral entre ciertos países está lejos de ser ideal, digámoslo así. Esto también puede inhibir la velocidad del progreso. Por lo tanto, creo que la clave para una implementación exitosa y rápida es, por supuesto, la relación bilateral. Por ejemplo, 2 países pueden organizar un cierto sistema de pagos o una cierta infraestructura de compensación y luego otros países pueden unirse, obviamente implementando ciertos cambios cuando sea necesario. Y me gustaría señalar que en el informe original de 2024, las iniciativas que propusimos, todas están basadas en el principio de la ausencia de un punto central de falla, ¿verdad? Así que todas necesitan ser descentralizadas y lo más descentralizadas posible, ¿verdad? Porque el principal desafío de la infraestructura financiera global actual es que hay muchos puntos únicos de falla.
¿verdad? Hoy en día hay algunos países, no vamos a decir nombres, ¿verdad?, que pueden desconectar unilateralmente a otros países del sistema y eso no es nada sostenible, ¿verdad? Absolutamente. Y si alguien piensa que eso solo aplica a países como Rusia, no, para nada, ¿verdad? Hace poco, si leíste el Financial Times, tenían un artículo muy largo e interesante sobre qué hacer si Estados Unidos te sanciona a título personal. Y era una instrucción para un europeo, porque aparentemente algunas personas europeas también fueron sancionadas y la tarjeta Visa deja de funcionar, Mastercard deja de funcionar, así que tienes que depender de una tarjeta local francesa, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto, por supuesto, no es una situación sostenible a largo plazo. Tenemos que crear una alternativa. Exactamente. Así que debe haber una infraestructura alternativa y el principal supuesto sobre el que debe basarse esta infraestructura es, por supuesto, la descentralización y la ausencia de una autoridad central. Y luego si, digamos, 2 o 3 países acuerdan lanzar un piloto, entonces todos los demás pueden unirse, ¿verdad? Porque la infraestructura debe ser descentralizada por diseño. Correcto. Y esa es la clave para acelerar la implementación de las iniciativas. Por ejemplo, el Banco Central de la India emitió una declaración diciendo que los BRICS podrían crear un sistema de CBDC para todo el grupo. Esa es una gran iniciativa, ¿verdad? Y creo que es muy importante señalar aquí que no es que todos los países implementen una sola CBDC, ¿verdad? No va a ser como un euro para los BRICS. No, de ninguna manera eso va a funcionar, ¿verdad? Hay personas que son grandes defensores de una moneda única para la comunidad BRICS. Desafortunadamente yo no soy uno de ellos, ¿verdad? No creo que sea posible. Pero ciertos, digamos, puentes entre diferentes países y las tecnologías de la CBDC, esa es la clave, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos de que el rublo digital se pueda convertir fácilmente en yuan digital o dirham digital y en cualquier otra moneda digital que se implemente. Y esa es la clave, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con estas iniciativas por parte de la India y espero que se implementen. Así que ya está en camino. Esperemos que eso suceda porque, como sabes, cuando se trata de relaciones internacionales, toma mucho tiempo, ¿verdad? No es fácil. Se requieren muchas conversaciones. Se necesita mucho esfuerzo para lograr que algo avance. Y espero que haya más cumbres como la que tuvimos, por ejemplo, en Kazán o como la Junta de Gobernadores del nuevo Banco de Desarrollo que tuvimos en Moscú, porque estos eventos y estas conferencias crean una plataforma para que las personas cooperen y colaboren. Para hablar, al menos para hablar de persona a persona y discutir, exactamente. El Consejo de Expertos de BRICS Rusia emitió recientemente su informe criticando a BRICS-4 y al NDB porque son muy lentos en la toma de decisiones y en la implementación de sus ideas. Por ejemplo, como ellos dicen BRICS Clear. Mencionaste BRICS Clear. ¿Qué ha pasado con esto? No está en funcionamiento. Mira, ya puedes usarlo, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente hay una demanda para eso. Y lo interesante es que incluso hay algunos efectos numéricos que pusimos en esas iniciativas, ¿verdad? Y todos esos impactos se miden en miles de millones de dólares por año, ¿verdad? Así que ese es un impacto significativo que puede generar BRICS Clear. O incluso un impacto mayor que puede ser generado por la coordinación de la CBDC dentro del bloque BRICS, ¿verdad? Ahí estimamos que el puente BRICS o la iniciativa BCBTI, como se llama ahora, puede generar hasta 30,000 millones de dólares de impacto por año, una cantidad significativa de dinero. Así que, de hecho, esas iniciativas nos gustaría ver que avancen más rápido, pero solo el hecho de que avancen en general ya es una buena señal, ¿verdad? Y por supuesto, es fácil criticar, ¿verdad? Criticar es fácil, ¿verdad? Y hay muchas personas que critican al bloque, pero creo que es importante que no solo critiquemos, sino que ayudemos tanto como podamos a avanzar esas iniciativas. Y me refiero a todos nosotros, ¿verdad? Nosotros, como comunidad de expertos, solo podemos ayudar proporcionando datos, proporcionando análisis. Y espero que las personas que están a cargo lo acepten y avancen esas iniciativas, queridos amigos. Debemos ser pacientes. Como siempre, sí. Vamos a retroceder un poco y vamos a Brasilia. Me gustaría mucho hablar de Brasilia. Hablaste en el seminario de expertos organizado por el Ministerio de Finanzas de Brasil. Y si recuerdo bien, hablaste sobre el potencial de los activos financieros digitales y la plataforma de inversión multilateral. ¿Cómo se alinean estos conceptos con lo que presentaste en Moscú? ¿Es la misma lógica estratégica o va en otra dirección?
es exactamente la misma dirección, ¿verdad? Es la misma dirección. Y eso es, si lo quieres ver así, el concepto de una nueva plataforma de inversión que se puede implementar dentro de la comunidad BRICS. También se basa en los principios de descentralización y en el principio de tener iniciativas tanto a nivel local como internacional, y en la creación de herramientas para la colaboración entre países y la colaboración entre el sector privado y público. Eso es muy importante. Porque cada vez que hablamos de infraestructura o de inversiones en alta tecnología, hay varias etapas, ¿verdad? Y mientras más temprana es la etapa, mayor es el riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, mientras mayor es el riesgo, menos dispuesto está el sector privado a invertir en ello. Así que obviamente queremos una iniciativa para reducir el riesgo. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una nueva plataforma de inversión, propusimos una solución muy concreta para movilizar capital privado con cierta inyección de capital público, para reducir el riesgo de algunas inversiones en las etapas iniciales, pero luego dejar que el capital privado asuma el resto de la inversión. Y creo que es muy importante destacar que en el nuevo informe y en el informe sobre Deep Tech también enfatizamos que es el sector privado el que debe contribuir significativamente a esas inversiones, no el sector público, no el sector público. El sector público obviamente juega un papel, ¿verdad? Pero siempre que hablamos de tecnologías con alto potencial de comercialización y el Deep Tech crea mucho valor, ¿verdad? Es uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial, lo cual es genial. Así que obviamente el capital privado debería estar jugando un papel importante en esto, en esta tendencia, ¿verdad? Y de esos posibles 400,000 millones de dólares por año de inversión dentro de los BRICS y el bloque, correcto, una parte significativa debería venir del sector privado. Y las iniciativas como una nueva plataforma de inversión que movilice el capital de los países y luego puedan llevarlo a un nivel internacional son muy importantes en ese sentido, ¿verdad? Y en el centro de la nueva plataforma de inversión que discutimos en Brasil está el activo digital descentralizado, porque los activos digitales descentralizados crean una infraestructura muy barata y muy eficiente para mover el capital. Y porque esa es una de las partes más complicadas de las inversiones internacionales, ¿verdad? Obviamente cuando quieres mover dinero de un país a otro, normalmente cuesta mucho dinero, ¿verdad? Sí, lo es. La transacción y claro, existen riesgos de que ese dinero pueda ser congelado. Por lo tanto, si creas un activo digital como un punto de transacción, no como una especie de contabilidad ni como una moneda unificada para el grupo, sino simplemente como una medida y una forma de transacción y como una herramienta de transacción, esa es la idea. Y ahí estimamos que si los países movilizan hasta 10,000 millones de dólares por año de fuentes públicas, se puede aumentar a casi 100,000 millones de dólares por medio de capital privado fácilmente, porque usando estos 10,000 millones se reduce el riesgo de la parte más riesgosa, ¿verdad? Y luego el capital privado entra. Entonces, primero capital público, Es juntos. ¿verdad? Va junto, ¿verdad? Entonces, digamos que tienes un proyecto, ¿verdad? Quieres construir, no sé, una planta en algún lugar, ¿verdad? O una carretera en algún lugar o algo así, ¿verdad? Y hay varias etapas de este proyecto. Obviamente hay cosas como el estudio de factibilidad y luego está la investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mientras más temprano sea la etapa, mayor es el riesgo, ¿verdad? Pero el tamaño de la inversión en realidad no es tan alto en la etapa temprana. Así que si proporcionas una inyección de capital o garantías o algo así, o un préstamo más barato, en la etapa temprana de la vida del proyecto, si el sector público interviene, entonces el capital privado puede aportar significativamente más, sabiendo que la parte inicial, la más riesgosa, está parcialmente compartida con el gobierno y luego la mayor parte de la inversión obviamente la realiza el capital privado. Y al final se benefician de eso, ¿verdad? Así que obtienen el retorno de su inversión y por lo tanto el apoyo en sí mismo. Cuando hablamos de activos digitales, también estamos hablando de tokenización. La tokenización es muy importante. Dilma Rousseff lo mencionó durante su discurso recientemente. Y con mucha razón, ¿verdad? Cuando hablábamos de nuestra nueva plataforma de inversión y de las iniciativas BRICS Clear y otras similares, obviamente nos referimos a que este tipo de herramientas deberían implementarse utilizando valores tokenizados. Porque en el siglo XXI no tiene sentido recrear instituciones obsoletas como las cámaras de compensación o las centrales depositarias, como por ejemplo Euroclear o Clearstream. Eso de nuevo puede funcionar como un único punto de falla. Y donde si un participante del sistema desaparece, ¿verdad? Todo el sistema colapsa. Así que no hay razón para recrear este tipo de problemas, ¿verdad? Por lo tanto,
la contabilidad descentralizada y las redes descentralizadas funcionan mejor. Y por supuesto, la tokenización tanto de valores como de activos del mundo real es una gran herramienta para reducir los costos y acelerar las transacciones. Y puedo darte un ejemplo del mercado local ruso, ¿verdad? Ahora mismo los activos digitales son muy populares en Rusia, ¿verdad? Están creciendo muy rápidamente y creo que alcanzaron casi, me da miedo decirlo, creo que alcanzaron 1 billón de rublos en cierto tipo de atracción. El porcentaje sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño, ¿verdad? Pero, y la mayoría de ellos están concentrados en los mercados de deuda, ¿cierto? Entonces, en lugar de emitir un bono, una empresa, perdón, no países, empresas, emiten un token, básicamente, ¿cierto? Y en Rusia se llaman activos financieros digitales, o CFA en ruso, ¿verdad? Tokens. Así que, y alcanzan cantidades significativas, ¿cierto? Y aún así sucedió, aunque existen ciertos desafíos regulatorios que deben superarse. Eso, y espero que se superen en los próximos meses, ¿verdad? Así que esto está creciendo rápidamente. Y la ventaja, por supuesto, de lanzar un bono de manera digital es la rapidez y el costo, ¿verdad? Y si quieres emitir un bono, y quien haya emitido un bono lo sabe, ¿verdad? A veces toma varios meses, desde la idea hasta que el bono realmente se negocia en la bolsa de valores. Aquí puedes hacerlo en una semana, ¿verdad? Es rápido, y ahí lo tienes, ¿verdad? Tu bono está emitido y cualquiera puede comprarlo y obtienes tu capital, ¿verdad? Y es especialmente importante si quieres conseguir dinero a corto plazo. Y es significativamente más barato hacerlo en infraestructura digital en lugar de infraestructura tradicional, porque no necesitas pagar a tantos intermediarios y no necesitas depender de tanta infraestructura obsoleta. Y espero que con esta tokenización pase de los bonos a las acciones y a otros tipos de valores. Va a ser cada vez más popular tanto en Rusia como en toda la comunidad. Y por supuesto, entonces, la tokenización puede acelerar enormemente el desarrollo de iniciativas como BRICS Clear, ¿verdad? Porque si es un sistema descentralizado, ¿cierto? Si es una cadena de bloques que está almacenada entre bancos centrales o simplemente bancos o quien sea, ¿verdad? Y entonces cualquiera puede acceder a toda la información, todos los datos, quién posee qué, y luego las transacciones pueden ocurrir en tiempo real. En tiempo real. Pero la tokenización no trae algunas amenazas. Algunas como, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, Larry Fink dijo que la tokenización servirá para fraccionar no solo los activos y materias primas existentes, sino también el mundo natural, reduciendo la mayoría de los seres vivos a productos financieros de Wall Street que se comercializarán en un solo libro mayor universal. ¿Te refieres a Larry Fink, el de BlackRock? Sí, correcto. Me gusta su forma de pensar sobre el tema. Recientemente creo que dio una entrevista. ¿Fue Larry Fink o el director general de Robinhood? No recuerdo cuál de los dos, porque hay dos, estaban los dos bastante cerca. Y creo que al menos en una de ellas había una idea central de que lo mejor que le puede pasar a la tokenización es que nadie se dé cuenta. Entonces, hoy en día negocias valores, ¿verdad? Hoy en día negocias bonos, acciones u opciones. Mañana podrías intercambiar tokens sin siquiera notarlo, ¿verdad? Y al igual que los operadores, los bancos de inversión y los corredores simplemente se benefician porque ahorran una cantidad significativa en los costos de operación. Uno de ellos dijo que tenía esta idea, y la idea a la que él se refiere en la cita que estás dando es que no tienes que limitarte solo a acciones, bonos e instrumentos financieros, ¿verdad? Si quieres vender. Quizá algún día puedas tokenizar, ya sabes, el aire. Agua. No creo que tokenices el aire o el agua, aunque podrías, ¿verdad? Pero si quieres, digamos, vender esta silla y no quieres mover la silla física de un departamento a otro, solo quieres vender los derechos de esta silla, tokenizas la silla y vendes un token de esta silla. Y cuando lo necesites, ¿verdad? Simplemente intercambias el token por la silla física, ¿verdad? Básicamente esa es la idea. Y funciona de maravilla si quieres hacer, por ejemplo, crowdfunding, ¿verdad? Quieres financiar una película, por ejemplo, y entonces la tokenizas, ¿verdad? Y vendes los tokens que representan derechos digitales sobre una fracción de la película, ¿verdad? Y esto ya se ha hecho con obras de arte, ¿verdad? Por ejemplo, en Rusia, en el Hermitage, ya sabes, tokenizaron ciertas pinturas, ¿verdad? Y vendieron los tokens que representaban fracciones de las pinturas. Eso creo que es más una evidencia anecdótica. Hace algunos años en el mundo cripto era muy popular vender tokens. Eran los NFT. Era algo un poco diferente, ¿verdad? Porque un NFT es una forma digital de arte. Lo creas directamente en la blockchain
y ese es, creo, uno de los ejemplos de burbujas menos estudiados en la literatura financiera, ¿verdad? Porque la gente compró estos NFT por una cantidad de dinero absurda y luego perdió una cantidad de dinero absurda, ¿verdad? Y como investigador, me encantaría echar un vistazo a los datos de los NFT y ver cómo evolucionó la burbuja y cómo colapsó. Pero esto es algo completamente diferente, eso es algo completamente diferente, ¿verdad? Cuando hablas de la tokenización de activos del mundo real, no es posible crear este tipo de burbuja porque solo lo valoras de acuerdo con el colateral real que tienes detrás de esto, tokenizado, activo tokenizado. Y hace poco vi un ejemplo, creo, de algo muy, muy lógico para tokenizar, que eran los metales preciosos, ¿verdad? Y los metales preciosos, concretamente en forma de monedas, ¿verdad? Había un banco que estaba vendiendo tokens digitales respaldados por monedas almacenadas en la bóveda de ese banco. Porque si lo piensas bien, ¿verdad? Si quieres comprar una moneda de oro y no como un objeto de colección, sino simplemente como una especie de inversión, es un gran dolor de cabeza si lo piensas. Porque tiene que guardarse en un contenedor muy particular, hermético, y si quieres vendérsela a otra persona, tienes que llevarla al banco, así que alguien tiene que certificar que sí, esta moneda sigue siendo válida, tienen que esperar y decir, está bien, eso no se ha perdido de ninguna manera, etcétera. Pero si está guardado en la bóveda de un banco, mientras confíes en el banco, ¿verdad? Que ese banco no va a quebrar. Es mucho más fácil comprar un token para esa moneda de oro en particular y luego vender un token para esa moneda de oro en particular. Al cabo de un tiempo, si el precio del oro aumenta o si el precio de esta moneda en particular aumenta, esa es una manera muy lógica de implementarlo. Y no hay razón por la que no lo hagamos, por ejemplo, para una carretera o para un puente o para como algunas inversiones en tecnología avanzada también, o comida. La comida es un poco complicada, ¿verdad? Porque la comida normalmente se echa a perder, ¿verdad? Así que necesitas consumirla y luego reponerla, ¿verdad? Y ahí quieres tokenizar algo que no quieres que se mueva, ¿verdad? La comida normalmente la mueves, ¿verdad? Y ahí probablemente no recomendaría tokens digitales como tal, sino que más bien recomendaría contratos inteligentes. Ese sería un caso de uso más relevante, por así decirlo, para la tecnología blockchain en este tipo de situación. Por ejemplo, si quieres comprar o vender un auto o un departamento en un mercado secundario, ¿verdad? Y luego está, ya sabes, si alguna vez has comprado o vendido un auto, ¿verdad? Hay ese momento delicado en el que ya entregaste el auto, pero todavía no recibes tu dinero, ¿cierto? Así que sí, necesitas usar un sistema bancario sofisticado. Exactamente, una venta a través del banco o algo así, ¿verdad? Si tienes un contrato inteligente para eso y si usas, por ejemplo, el rublo digital o cualquier tipo de CBDC que prefieras, escribes un contrato inteligente que una vez que el auto se registre a tu nombre, el dinero se transfiera automáticamente de tu cuenta a otra cuenta, ¿cierto? Y esto se puede hacer para contratos grandes si quieres mover cantidades significativas de petróleo o comida, ¿verdad? O granos o lo que sea, de un actor a otro, ¿cierto? Por supuesto, hay muchos, diría yo, y muy serios problemas y desafíos para implementar esto. Sí. Desde el punto de vista, por ejemplo, si tomamos, no sé, a un empresario en Rusia que quiere vender o importar desde Brasil o hacia Brasil, pueden usar ese tipo de, ¿por qué no? Correcto. Ahora mismo definitivamente pueden usar contratos inteligentes, pero como infraestructura subyacente, lo más probable es que estén usando Ethereum, ¿verdad? Como una especie de, como moneda. Todavía no podrán usar un rublo digital, esperemos que pronto, pero aún no. Por ahora estarán usando Ethereum. Pero construir un contrato inteligente en realidad no es tan fácil como suena, porque en teoría suena fácil, ¿verdad? O sea, sí es lineal, ¿no? Pero si ves los contratos del mundo real, no son lineales, ¿verdad? Hay muchas situaciones como si haces esto, entonces pasa esto. Pero si pasa esto, entonces se activa otra cláusula, ¿verdad? Y implementarlo en el código no es tan fácil. Sí, mucha información. No lo sabía antes. Y si tomamos Kazán 2024 en conclusión, si tomamos Kazán 2024, luego Brasilia 2025 y Moscú 2026, ¿cuál ha sido su principal conclusión? ¿Qué, en su opinión, resulta efectivo para reformar el sistema financiero internacional y qué merece ser considerado? Creo que lo más importante en este contexto es que esas reuniones sucedan, ¿verdad? Y sí, suceden. Lo que me gusta especialmente es que esas reuniones suceden en niveles muy diferentes y en contextos muy distintos, ¿verdad?
Por supuesto, hay gobernadores y funcionarios reuniéndose, ministros, gobernadores de bancos centrales, gobernadores del nuevo Banco de Desarrollo. Así que ese es el nivel oficial y donde se toman las decisiones y luego se implementan, ¿verdad? Y luego, por supuesto, hay discusiones de expertos que están ocurriendo, ¿cierto? Y hay expertos hablando entre ellos de todos los países y se reúnen regularmente, ¿verdad? Podrían haberse estado reuniendo más seguido, ¿no? Pero aún así, ya que esas reuniones suceden, esto definitivamente hace avanzar la discusión, ¿verdad? Y si ves el progreso de esas iniciativas desde Kazán, luego a Brasil, ahora a la India, ahora la India está hablando de construir una red conjunta de monedas digitales, de bancos centrales, porque detectaron limitaciones en su propio caso, ¿verdad? Y es genial que estén hablando de eso. Ahora, por supuesto, quiero decir, como a algunas personas les gusta señalar, definitivamente se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Definitivamente la velocidad puede ser mayor, ¿verdad? Definitivamente creo que el sector privado puede jugar un papel mucho más activo en eso, ¿verdad? Porque no está claro quién debería estar construyendo esos sistemas, ¿verdad? Debería ser todo propiedad del gobierno, debería ser propiedad privada, debería ser una APP, una asociación público-privada, ¿verdad? Esa es una pregunta abierta, ¿verdad? Así que creo que las empresas pueden desempeñar un papel mucho más importante en este aspecto. Porque ahora mismo lo que vemos a veces en muchos países del mundo, en realidad, ¿verdad? A veces la gente piensa que solo estamos hablando de Rusia. No, creo que sucede entre muchos países. No estamos hablando de Rusia, sino de China e India. Eso es todo. Exactamente, como India y China, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos otros países del mundo, ¿verdad? Sí, mientras los gobiernos y los funcionarios gubernamentales están llegando a consensos e implementando iniciativas a nivel nacional, lo cual es genial e importante, las empresas normalmente encuentran caminos y soluciones mucho más rápido, ¿verdad? Y luego ellos vemos que se adaptan más rápido. Y se adaptan muy rápido, ¿verdad? Y es genial, ¿verdad? Creo que ese es el papel de las empresas, ¿no? Ser muy rápidas, muy ágiles, y es genial que estas cosas sucedan. Pero espero que las iniciativas a nivel gubernamental se implementen también. Y como mencioné antes, sería genial si pudiéramos ver más acuerdos bilaterales e iniciativas bilaterales entre países, porque estas iniciativas pueden demostrar y pueden funcionar como una prueba de concepto de que esta iniciativa funciona, ¿verdad? Los dos gobiernos pueden llegar a una conclusión y luego empieza a fluir y después todos los demás pueden unirse a la velocidad que les sea cómoda. Gracias. Queridos amigos, estamos haciendo todo lo posible para traerles perspectivas y análisis profesionales sobre los BRICS desde los países BRICS. Así que suscríbanse a nuestros canales, suscríbanse a nuestro canal principal, ThinkBRICS en YouTube, suscríbanse a Facebook, Substack, Telegram, LinkedIn para profundizar más. Ilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una conversación muy informativa para mí y creo que lo mismo aplica para nuestros espectadores. Muchas gracias por invitarme. Y espero volver a verte y espero verte varias veces en nuestro canal. Muchas gracias. Gracias.